Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de los Pepes Podcast. Hoy es un día súper especial, como han visto, ahora tenemos intro. Y para este tema hay que agradecerle mucho a nuestro amigo Jorge Pigman, @Pigman Music, así lo encuentra en Instagram, que nos hizo la música. Igualmente a Sebastián Dextre, @SebasDex, igual ahí vamos a poner sus Instagrams, porque ellos son los responsables que hicieron esta intro. Jorge hizo la música y Sebastián hizo la mezcla. Adicionalmente, Perito, hoy día 28 de mayo es un día súper especial porque es cumpleaños del mismo Jorge, así que Jorgito, mi hermano, te admiramos un montón y te deseamos el mejor de los cumpleaños desde los Pepes. Sí, definitivamente, Jorgito, feliz cumpleaños, hermano. Un día especial, te deseamos lo mejor y gracias por la musiquita y también a Sebastián. Cracks. Lo máximo. Perito, hoy tenemos un tema súper interesante como siempre. Vamos a hablar de las entrevistas de chamba, de trabajo, que Sí. vamos a dar, pues, como siempre, un approach, un punto de vista en lo posible y positivo. Y el menú de hoy tiene lo siguiente. Primero vamos a dar ciertos tips que son antes y también durante la entrevista de trabajo. Sí. En segundo lugar, vamos a hablar de las preguntas fijas. Hay preguntas fijas que siempre se dan y son súper importantes tenerlas preparadas. En tercer lugar, vamos a hablar qué sucede si es que no nos contratan. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de las nuevas tendencias que están pasando hoy en el mundo de las entrevistas. Pedrito, empezamos. Sí. Empezamos y durante el speech que hablemos, de hecho, vamos a encontrar mucha información que hoy en día se está manejando tanto a nivel de entrevistas online como presencial. Entonces, al final, ya en el punto 4, vamos a dar como un pequeño resumen. Y empezamos con fuerza. De hecho, el primer tip que hemos coordinado es investigar, ¿no, Percito? Y cuéntanos cuál es la importancia de investigar de la empresa antes de ir a una entrevista. Mira, yo creo que este primer tip en verdad es básico, el saber qué hace, ¿no? Uno puede, pues, trabajar, puede ser, no sé, digamos, ingeniero industrial, administrador, y posiblemente te van a llamar empresas de diferentes rubros, ¿no? Así que, en definitiva, pues, algo adicional que tú puedes hacer para ir mejor preparado a la entrevista, que al fin y al cabo creo, Pedito, que al final todo se desemboca en prepararse para la entrevista. Creo que eso es como que lo más importante, ¿no? Y parte de eso, pues, es investigar la empresa, ¿no? Si son peruanos, si son del extranjero, cuáles son los retos que están pasando ahora y cosas de ese estilo, Pedrito, ¿verdad? De hecho, sí, es vital prepararse y sobre todo investigar previamente a la empresa, como dices, ¿no? El giro, si es que es de capital peruano o extranjero, googlear, ¿no? Googlear, ver videos hasta en YouTube, alguna vez lo hice, preguntar a amigos también si conocen la empresa, a ver qué feedback te pueden dar. Si han trabajado ahí también. También, y de hecho, investigar también la parte de la cultura, ¿no? De los valores, la misión y visión de la empresa, complementando lo que comentaste, es súper importante. Correcto. Gente, este punto es súper importante. De hecho, Pedro ha trabajado no sé cuánto tiempo, ahorita nos va a decir, en selección de personal. Así que si es que alguien sabe de qué estamos hablando, definitivamente es él, pues, ¿no? Sí, de hecho, a ver si sumamos experiencia, cerca de 3 años ya 3 años. en el área. Sí. Increíble. Bueno, Pedrito, el segundo tip que tenemos, pues, es armar un speech tentativo. Este punto yo lo veo como que, en definitiva, pues, sí o sí tienes que saberte tu CV del inicio al final y más o menos ir con algo preparado. Sí, de hecho, creo que aprenderte tu CV es como un primer paso, ¿no? Y dentro de tener un speech creo que es tu mejor herramienta, ¿no? Porque al tener un speech vas a saber qué decir y también qué no se te puede olvidar. A veces dejamos de lado algunas cosas, algunos temas que son importantes y por ahí nos pueden quitar algunos puntos. Eh, Inclusive puedes grabarte tú, mirarte a un espejo o pedirle a un amigo que te filme. Hay muchas maneras de armar ese speech y validar que lo estás haciendo bien frente a alguien, pues, ¿no? Y ahora actualmente frente también a una cámara. Claro, claro, claro. Pedrito, y eso nos lleva al siguiente tip que es súper interesante, de hecho, porque colocamos el tema de la vestimenta, ¿no? Y de hecho, Sí. antes de que pase todo esto del coronavirus, yo creo que en sí había una duda entre la gente si ir en terno o no. Y ahora que las entrevistas pues son en su mayoría, y entendería que en este momento todas son vía remota, uno tiene que ponerse terno, Pedrito, pucha, indícanos, porque eso yo realmente creo que es una gran duda que tenemos muchos. De hecho, creo que siempre va a ser una duda para todos, ¿no? Y a ver,
podríamos averiguar inicialmente es a qué rubro pertenece la empresa. Y ponemos ejemplos de polos extremos, ¿no? Por ejemplo, una empresa de publicidad, de repente para ir a una entrevista, quizás no es tan necesario ir en terno, ¿no? O sea, en saco y corbata, pero sí de repente ir con una camisa. Pero, por ejemplo, si vas a una empresa de consultoría o a una empresa donde brindan servicios jurídicos, no un bufete de abogados, es súper necesario que vayas interno. ¿Por qué? Porque de hecho las culturas de ambas empresas son distintas, ¿no? Y la cultura de una empresa jurídica quizás se orienta más al tema de formalismo. Pero hay algo muy importante, que es el tema de ir aseado, ¿no? De ser pulcro. Cuando estés en una presentación, perdón, en una entrevista, igual va a ser lo mismo para una entrevista online. Y justo lo hablábamos también. Yo hace tiempo, hace ya unos 4 o 5 años, tuve una entrevista virtual con una de mis jefas que era colombiana. Y no te miento, me puse camisa y saco y corbata. No es broma. Estuve pues súper pulcro, súper alterno. Y nada, creo que va a depender mucho del giro de la empresa también. Claro, interesante respuesta. Perito, y esto nos lleva también al siguiente tip. Y gente, yo considero que o sea, estos tips en general, toda esta conversación, creo que no solamente se aplica al mundo laboral, sino también a la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, el siguiente tip es el tip de la actitud. ¿Qué nos puedes decir ahí, Pedro? Creo que es muy importante el tema de actitud y es qué estás mostrando a los demás, ¿no? ¿Qué quieres mostrar ante los demás y puntualmente ante el entrevistador, ¿no? E ir con una predisposición positiva, creo que va a ser un golazo, va a ser lo más importante que tienes que demostrar dentro de una entrevista. No sé, ¿tú qué piensas? De acuerdo, de acuerdo. Creo que en sí la actitud previa a cómo vas a cualquier lugar dice mucho y también te da mucho resultado, ¿no? Si es que quizás vas también con actitud de derrotado desde un inicio, es muy probable que acabes pues derrotado, ¿no? Vale decir. Bien, y continuando, de hecho, un tip también súper importante es el hacer preguntas. Eh, y hay que perderle el miedo a hacer preguntas. Y creo que antes se pensaba de que la entrevista era como una encuesta, en donde la empresa me preguntaba a mí todo y quizás yo no preguntaba nada. Pero preguntar también denota cuál es tu interés que tienes por la empresa. Preguntar sobre las funciones del puesto, preguntar los beneficios, preguntar inclusive cuáles son estas dificultades o mayores retos que ha tenido la empresa en el año o en el año pasado. Creo que hacer preguntas es un punto también muy importante. Totalmente de acuerdo. Y gente, para adicionar un tip, ese tip lo vi de Inés Temple. De hecho, voy a poner el link en donde lo vi. Y no les voy a decir en qué minuto lo dice, porque solamente dura 5 minutos y me parece un gran video. Pero el tip que dice ella es tratar de pensar de que a esta persona que te va a entrevistar la vas a querer. Ahora, eso suena medio extraño, medio raro, medio como que, oye, ¿por qué pensaría eso? Pero creo yo que tiene razón. De hecho, lo apliqué en su momento y vas con otra disposición a la entrevista. Te sale una sonrisa mejor, te ves más tú, más Te simple, ves más más natural. sencillo, te ves más natural, en definitiva. Y yo creo que es un gran tip, puede sonar medio raro, pero solamente pruébenlo y verán. Y con eso acabamos con el primer punto de ese episodio, gente, y avanzamos al siguiente, que son las preguntas fijas. Buen punto. A ver, empezamos por el inicio. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Qué se dice ahí, Perito? ¿O qué sería lo mejor por decir? De hecho, es una pregunta complicada, ¿no? Y te lo voy a decir desde un punto de vista, digamos, también de entrevistado, ¿no? Y cuando me han hecho esas preguntas, lo que yo trato de ahondar es cuál es esta razón principal, cuál es esta motivación que yo tengo hacia la compañía. O sea, ¿qué me gusta de la compañía que va a hacer que yo prefiera trabajar con ellos a que el de la competencia? Entonces, ahí también, y justo lo que hablábamos antes, es estar preparados. Y aquí el entrevistador saca muchas cosas, ¿no? Y creo que es muy importante. No sé, ¿tú qué piensas? Ahí, Pedro, de hecho, tengo una pregunta para ti. Sí, Entiendo dale, también que, dale. en definitiva, a veces el foco es demostrar, pues, por qué estás interesado y demás. Pero pensaría yo que quizás, o sea, también un foco diferente es Sí. tratar de hacerle ver a quien te entrevista que le conviene trabajar contigo, más allá de que tú saques mucho beneficio estando en la empresa. ¿Puede ser? De hecho, sí, es como presentar tu propuesta de valor,
No, es como presentar en verdad quién eres y cuál es ese beneficio que tú le vas a dar a la empresa. De hecho, esa pregunta se complementa mucho en el por qué contratarte, ¿no? Cuando te preguntan por qué contratarte es cuando tienes que sacar pues todas tus cartas y ponerlas encima de la mesa y ahí agregar quién eres y qué valor vas a dar. Pero sí, se combinan esas preguntas definitivamente. Vale, vale, vale. Avanzamos con la siguiente que es háblame de ti. ¿Cuál es el foco que tendremos que darle a esta pregunta, Pedro? De hecho, creo que es la pregunta, no sé si la más difícil, y aquí sí quizás voy a dar un view de entrevistador porque yo siempre iniciaba mis entrevistas con esa pregunta. Háblame de ti, nada más. Y a veces las personas empezaban a leer, a memorizarse sus CV, o sea, se lo habían memorizado y empezaban a decirte todo el CV. Ante esa pregunta, lo que yo realmente sugiero es, en pocas palabras, o sea, decir quién eres, a qué te dedicas, quizás brevemente tu experiencia laboral y comentar tus motivaciones. ¿Y qué te gusta hacer? Porque el quién eres es exactamente qué haces, qué te gusta hacer. Y a veces esa pregunta pone muy nerviosos a algunas personas. Por ejemplo, a mí me puso nervioso cuando me entrevistaron por primera vez. De repente, a ti también. Sí, porque de hecho justamente creo que la gente en general como que no tiene esta idea de muy bien qué cosa decir o qué foco ponerle a la respuesta, pues, ¿no? Ujú. Pero creo que es recontraválido lo que dices. Avanzamos con la siguiente, Pedro, y yo creo que esta sí es la que uno sí o sí, no hay disculpa, tendrías que estar 100% memorizado, ¿no? Que es el tema de las fortalezas y debilidades, ¿no? De ese punto yo considero que habría que evitar decir, pues, debilidades que tengan que ver con la relación con los demás, ¿no? Por ejemplo, yo creo que estaría, pues, que sería muy negativo para uno si es que empiezas a decir, oye, ¿sabes qué? La verdad es que soy súper impaciente con todo el mundo, para nada me gusta trabajar en equipo, me encanta trabajar yo solo porque creo que todos los demás son gente responsable. Claro. Entonces, si es que vas a decir eso, quizás estás siendo honesto, pero también estás que te disparas al pie, ¿no? Y hay que recordar que para estas preguntas, lo negativo te lo creen al 100% y lo positivo te lo creen al 50%, creo, ¿no, Pedrito? De hecho, es un buen punto el que dices, ¿no? A veces tienes que pensar bien cuáles son estas, en verdad, oportunidades de mejora. Y vamos, a ver, no tienes que mentir en una entrevista porque el entrevistador quizás se dé cuenta. Y si tiene mucho expertise, se va a dar cuenta. Se Entonces, siente la idea también. es también, claro, o sea, te hacen una pregunta sobre ese punto, no sabes muy bien qué decir, y si no tienes un respaldo atrás, es complicado. Creo que es esencial tener dos fortalezas y dos debilidades. Hay algunos entrevistadores que preguntan hasta tres. Ahí sí es complicado. Esa pregunta sí, no te voy a mentir, es complicado. O sea, decir tres debilidades y tenerlas claras puede ser complicado, pero con que tengas una bien sustentada o dos, yo creo que es más que suficiente. Correcto, y también como que darle un foco quizás de, oye, mira, que esta es mi debilidad, pero he estado haciendo esto y esto y esto para mejorarlo, ¿no? O sea, para nada estoy al 100%, pero ya he mejorado, no sé, pues un 20% que para nada es poco, pues, ¿no? Totalmente, y es un buen punto, Polcito, el hecho de que decir que estás trabajando en eso y sobre todo, ¿qué estás haciendo para trabajar? O sea, ¿qué actividades estás sumando a tu día a día que te están ayudando a fortalecer esa debilidad? Muy, muy Correcto. básico, muy Y básico. eso también va de la mano con lo que decía de que esos son consejos en verdad para la vida, porque al fin y al cabo, así no vayas a ninguna entrevista y Sí, sabes que tienes puntos negativos, ¿qué estás haciendo para mejorar? Pues, ¿no? Aplicado a la vida tal cual, así ya estés trabajando en un trabajo formal o no o no estés buscando trabajo, yo creo que es totalmente válido. Y totalmente. Pedrito, eso nos lleva a la última pregunta fija que son los logros evidenciados. ¿Cuál es la fórmula quizás para hablar de estos logros que hemos tenido de manera tal que lleguen al 100% al entrevistador? Sí, te cuento, y esta es información que de hecho tocabas a Inés Temple en un punto y ella también lo comenta. Hay una metodología que se maneja de entrevista, que es la metodología STAR, que es como estrella, pero en inglés, de situación, tarea, acción y resultado. Y usualmente las preguntas por competencias que te hacen tienen esta estructura. Entonces, cuando a nosotros nos toque hablar sobre un logro, y me ha pasado, es plantear brevemente la situación. La tarea es qué tuviste que hacer y qué hiciste. Ya la acción, digamos, es el desarrollo de la misma tarea. Y finalmente el resultado es, digamos, la carnecita, ¿no? O sea, ¿qué lograste? Aumentaste en 10% las ventas de una categoría, reduciste un indicador, aumentaste un proceso más.
va por ahí, ¿no? Siempre evidenciar el logro con un número o con algo que se pueda sustentar. El número es básico, ¿no? Sí, el número, de hecho, cuando te entrevistan, te lo piden, ¿no? O sea, las preguntas van a guiarte a que tú realmente digas, oye, en verdad, eso caló, o sea, en verdad, eso sí tuvo un impacto, y muchas veces el número te ayuda a demostrar eso. Sí, claro. No, aparte que es una manera de que esté más claro para ti y para el otro. Para el otro, sí, fijo. Pero eso nos lleva al tercer punto de este capítulo, Sí, que es un punto que me gusta mucho, que es qué hacer si es que no te contratan. Y antes que nada, yo en este punto, obviamente a mí y creo que a todo el mundo le ha pasado que ha habido una entrevista y no te han llamado o básicamente no has agarrado el puesto. Y claro. evidentemente pues no es nada chévere, no es nada bonito, pero a la gente que está pasando por esta situación, hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿no? Que no todos somos para todos los trabajos y no todos los trabajos son para nosotros. Y adicionalmente a eso, quiero poner un ejemplo que me pasó a mí. Yo fui a una entrevista en ATE, me acuerdo, era una fábrica, y la verdad es que la entrevista me fue pésimo, Pedro. Ya, Gente, me fue pésimo, me fue tan mal que cuando salí me sentí avergonzado y la verdad es que hoy han pasado 84 años, tal cual, han pasado un montón de años y aún siento vergüenza de ese día, ¿no? Porque no estaba preparado, mis respuestas, el que me entrevistó me hizo una parte en inglés y justo era una parte medio técnica que para nada sabía cómo, uf, o sea, ya, las palabras y demás. total. Entonces, realmente me fue mal, pero cuál es el beneficio de esto? Ujú. Que me fue tan mal que yo dije, esto ni fregando de paso otra vez. Y me puse a investigar, ¿no? Es por eso que también, a estos puntos que te digo, también tengo cosas que decir, porque investigué, empecé a ver qué te preguntan, qué hay que hacer. Entonces, si es que no te contratan, si bien obviamente pues no es per se algo chévere o algo bonito, igual hay que tratar de buscar el beneficio, ¿no? Y en mi caso, como te digo, o sea, el haberla pasado tan mal me hizo pues, me dio una motivación gigante para que no me pase de nuevo, ¿no? No sé qué otros puntos tienes ahí, Pedrito, para Sí, ese punto. de hecho aquí no le ha ido mal en una entrevista, ¿no? A mí también me ha ido mal. Y creo que lo más importante, como tú dices, es, oye, investigar en qué puedes mejorar. Y, digamos, para complementar es no bajar la cabeza, mantenerte positivo, mantenerte con buena actitud. Y como dices, definitivamente no todos somos para todos los trabajos. Eh, y es importante también que tu foco siga, ¿no? Que tu foco siga en lograr tu objetivo, que es reincorporarte en una empresa, ¿no? La empresa que más te guste de repente. Así que nada, es indispensable que estés positivo ante esa situación, porque va a pasar. Y también, Pedro, hay un consejo que también creo que es válido. Es que si es que tú sientes que le has dado mal, y esto me hizo recordar un poco lo que tú dices, es que también en esa misma entrevista no salgas pues con la cabeza baja, ¿no? Porque quizás es una empresa donde tú realmente quieres estar y vas a postular a otro puesto, quizás al mismo puesto otra vez. Y si es que sales con esa actitud ya de derrotado, el que te entrevista te va a ver y se va a dar cuenta. Y va a decir, ah, ya, mira, este pata, esta chica es alguien que cuando las cosas le salen mal, sale pues con una actitud derrotada, sale cabizbajo Claro, cuando pues ante las adversidades de la vida pues uno tiene pues que levantarse y decir, bueno, si no salió ahora, me esfuerzo y saldrá después, pues, ¿no? exacto, exacto. No lo pudiste haber dicho mejor. Concuerdo mucho en este punto. Y avanzamos al último punto de este podcast, Sí, mi hermano Pedro, que son acerca de las nuevas tendencias. En esto sí yo soy un poco oxidado. A ver si nos puedes informar un poco, Pedro. sí. De hecho, son dos puntos que le hemos venido hablando, ¿no? Hoy en día todas las entrevistas se están dando de manera remota, ¿no? Y creo que muchos se preguntarán, oye, ¿será lo mismo? ¿Será más difícil? ¿Será menos difícil? Y el mejor tip que yo les puedo dar es que se preparen igual como si estuvieran yendo a la empresa, ¿no? Tal cual. Armen su speech, vean qué preguntas pueden hacer, tengan claritas sus oportunidades de mejora y fortalezas. Lo único que va a cambiar es que le vas a hablar a una pantalla. Hoy en día también hay algunas empresas que están optando por seleccionar personal, hacer como un prefiltro a través de inteligencia artificial. Es bravazo también cómo las marcas se están reinventando también y siendo más digitales
y por ahí una amiga me contaba de una herramienta que, imagínate, por cierto, que tú tengas que grabar, en la pantalla sale 2 preguntas y tú tengas 2 minutos para responder esa pregunta y tú te estés grabando, o sea, tu laptop está grabándote a tu celular. Entonces Qué nervios. es como una entrevista virtual, pero bueno, le estás hablando de un software, ¿no? Y esta herramienta te da una lectura de emociones, o sea, lee tus emociones y bueno, al final tienes un score. Entonces, eso complementa un prefiltro para los reclutadores. Entonces, dentro de lo actual, creo que esa es una modalidad muy interesante también que están aplicando ahora las empresas. Y nada, creo que prepararse de igual manera, con el mismo esfuerzo, tanto para una entrevista presencial como virtual. Quizás es el consejo básico, ¿no? La preparación, ¿no? En sí, así sea virtual, así sea con gente Sí. extranjero, sea como sea, creo que es el Para consejo todo, para todo, primordial, para todo tienes que prepararte, siempre. correcto. Y bueno, gente, ya para hacer un cierre, Paulcito, no sé qué por ahí te ha quedado que nos puedas comentar. Bueno, básicamente lo que estábamos hablando de la preparación y algo adicional también creo que hay que recordar, Pedro, es que la gente que te va a entrevistar no son pues estos ogros que están ahí con una mirada juzgadora o que son robots malos que te quieren chotear, sino también verlos pues si es que son personas, ¿no? Como seres humanos que también necesitan aprobación, también necesitan amor como tú, como todo el mundo. Y recordar su humanidad creo que también te hace un poco relajarte, ¿no? En tu lado, ¿cómo lo ves, Pedro? Sí, de hecho, los entrevistadores somos seres humanos como todos y nada, creo que la mejor herramienta para la ansiedad es prepararte. Prepararte y tener claras las preguntas, investigar de la empresa, investigar también las preguntas. Todo eso está online, todo está online. Recomiendo también escuchar a Inés Temple, que es una gurú en todos esos temas, así que nada. Bueno, gente, este fue un episodio más de los Pepes Podcast. Esperemos que les haya gustado. Jorgito, que le estés pasando muy bacán, hermano. Y nada, gracias, gentita. Te queremos, Jorge. Nos vemos, gente. Cuídense.